Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. San Mateo 6, 25 al 34. Vamos a leerlos juntos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Te pedimos ahora en el nombre de Jesús, que por favor obres con poder en cada uno de nuestros espíritus, Señor, y se produzca, Señor, el propósito con el cual tú has enviado tu palabra, es dar la vida, Padre. Así que por favor, obra con poder en este tiempo. Gracias te damos por el privilegio que tenemos de reunirnos como iglesia, juntos como hermanos, como cuerpo tuyo, porque hoy queremos oír la voz de nuestro pastor. Hoy queremos seguirte, hoy queremos vivir, tener la vida plena, Señor, espiritualmente. Así que por favor, obra con poder en este tiempo. Yo te pido, Señor, el poder de la palabra, la sabiduría de la palabra y el conocimiento de la palabra, que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha, Dios, sino que solamente dé a conocer lo que tú nos has revelado a través del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Estamos congregados en esta mañana, todos aquellos que sabemos y hemos creído y podemos decir, Dios existe. Hay un Dios que es sobrenatural, hay un poder que es sobrenatural. Y estamos anhelando y buscando esa vida de fe, una vida de fe en la cual podamos llevar este mundo en el cual estamos. Es clave y fundamental que nosotros, como creyentes, como cuerpo de Cristo, entendamos lo que significa un Padre, lo que significa Dios Padre. Y nosotros podemos ver aquí en el mundo y en la relación cotidiana de padres e hijos lo que significa un papá. Y un papá provee, un papá acompaña, un papá exhorta, un papá está pendiente 100% de sus hijos, da todo lo que los hijos necesitan para vivir. Pero sumamente importante que entendamos, porque todas estas cosas quizá otro papá las podría suplir, otro hombre las podría suplir, ¿verdad? Pero hay una sola cosa que un papá hace y es dar la vida, es engendrar. Y si vemos, cuando quizá vemos los reportes en televisión, o las personas que son psicólogas tal vez lo puedan saber, una persona cuando no conoce su papá, cuando no conoce su raíz, cuando no conoce de dónde viene, cuando no ha tenido ese papá, esa visión paterna, la persona es diferente. Esa persona es insegura,
esa persona no tiene un rumbo fijo, esa persona es insatisfecha, esa persona siente que anda como en una sola pierna. ¿Por qué? Porque no conoce a su papá. Y muchas personas quizá han podido tener y han podido suplir, o otra persona ha podido suplir esas necesidades de su carne, ha suplido el vestido, ha suplido el alimento, ha suplido su estudio, le ha dado amor y afecto, pero no conoce a su papá. Y el anhelo de esa persona, así esté viviendo en el otro lado del mundo, ella anhela y dice, yo quiero conocer quién es mi papá, yo quiero conocer quién es mi mamá. Y se sienten insatisfechos en ese aspecto. Así que es fundamental para nosotros que entendamos que Dios es Padre, Dios Padre. Y todos decimos sí, en la religión y en la tradición decimos sí, Dios Padre, Dios Padre. Claro, es Padre en dos sentidos. Uno, porque es el Dios absoluto, que ha creado el cielo, la tierra, todo lo que respira, todos los seres vivientes. En ese sentido, Dios es Padre, claro que sí, pero hay otro sentido en el que Dios es Padre, y es porque somos hijos, es porque nos da la vida espiritual, que a través de ella nos podemos relacionar con Él. Nosotros estábamos y leímos ahorita en el Salmo, cómo Dios, recordemos cómo cuando saca al pueblo de Egipto, Dios promete estar con ellos. Dios les dice que no les va a faltar alimento, que no les va a faltar agua, que Él va a estar con ellos, que no se preocupen. Es más, vemos en el relato en Éxodo cómo los saca del pueblo, cómo oprime a Faraón, cómo envía las plagas para sacar a su pueblo. Y podemos ver también cómo al tercer día que el pueblo ya está en el desierto y se dan cuenta, auxilio, agua. ¿Y qué sucede? Manda a Moisés que en esas aguas amargas que no podían beber, eche un árbol y esas aguas se endulzan y tienen para beber. Más adelante, desierto, nada que comer, nada que tomar. Claro, empieza la panza, ¿no?, a sentir el hambre y la necesidad. ¿Qué pasa? Envía maná todos los días. Es que no tenían ni que salir, salían y ahí mismo lo recogían. Dios sustenta, Dios es Padre, y ellos podían ver ese sustento, ellos tenían el sustento de Dios. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Aún viendo el sustento de Dios, renegaban. Ay, pero ahora maná, ya estamos cansados de esto. Y eso hacemos nosotros, ¿no? Yo creo que no dista mucho cuando nos miramos, porque aunque no todos aquí sean papás o mamás, sí todos somos hijos. ¿Y qué sucede cuando vemos, ay, otra vez esa misma comida, mamá, y no hay otra cosa para comer? Ay, pero es que estos vestidos no, ¿por qué no me compras? Nunca estamos satisfechos como hijos. Pero aún así, Dios sustentaba. Les envió una nube, porque el sol en el desierto es intenso. Envía una nube sobre ellos y los protegía de día. De noche envió una columna de fuego y los guiaba. Todo el tiempo, durante 40 años, las tribus en este tiempo nunca nadie padeció enfermedad. En este tiempo su vestido no envejeció, yo no me imagino eso. Hoy en día la ropa es desechable, hoy en día dura 1 año, 2 años, yo qué sé, los zapatos ni se diga, a menos que sean muy costosos, pero unos zapatos no duran más de 1 año, año por mucho, y hasta 6 meses. A ellos no les envejeció los zapatos no se les envejecieron, no se les dañaron. Ese es el Dios que proveía. Y el pueblo de Israel no podía llamar a Dios Padre. Bajo el primer pacto, su padre era Abraham y era Jacob. Ellos simplemente, aún así, que ellos no podían llamar a Dios Padre y no le conocían, como vamos a ver más adelante que le podemos conocer nosotros, aún así, ellos clamaban, el pueblo de Israel pedía y Dios daba, Dios proveía, Dios rescataba, Dios respaldaba, Dios libraba. Miremos Deuteronomio 32.
del versículo 1 al 13. Escuchad cielos y hablaré, oiga la tierra los dichos de mi boca, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No Él es tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, como hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, con él no hubo Dios extraño, no hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y de leche y de ovejas, con grosura de corderos, y corderos de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Verso 18, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios su creador, y lo vio Jehová, y se encendió en ira, por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Podemos ver cómo Moisés está recordando y recalcando que Dios lo instruye. Está diciendo allí en los primeros versículos que gotea su enseñanza como un rocío, como la lluvia, y dice la palabra que la palabra de Él es como la lluvia que cae a la tierra y cumple el propósito para el cual fue enviada. Y ese es el deseo de nosotros, que esa palabra que está aquí contenida de Él cumpla en nosotros el propósito para el cual fue enviada. Y el propósito es que tengamos la vida, el propósito es que entendamos que tenemos un Padre, que debemos nacer de nuevo, y que tenemos un Padre no solamente porque nos creó físicamente, sino porque ahora podemos ser creados también espiritualmente. Y démonos cuenta que nombra que en Él no hay engaño, Dios es justo, Dios es recto. Así debería ser un padre, ¿verdad? Y eso es un papá. Un papá no se vende. Un papá le dice al hijo, es que, mire mi hijo, ¿por qué? Porque él tiene la experiencia, porque él tiene la sabiduría, porque él tiene el conocimiento. Mire, es que las cosas de la vida son así. Y uno dijo, ay papá, ¿qué? Eso es mentira suya, usted está enchapado a la antigua. Eso no es así. Siempre queremos rebatir la palabra, siempre queremos estar por encima, y me llama mucho la atención que Dios le dice, lo llama pueblo loco e ignorante. Se olvidaron del Dios que los creó, dejaron de lado, siempre iban tras un ídolo. Cuando Moisés subió por las tablas a que Dios le diera las tablas, ¿qué hicieron? No, Moisés se demoró, esto está muy complicado, venga, busquemos nosotros la forma de acercarnos a Dios, hagamos un becerro y adorémoslo. Pusieron ídolos en vez de Dios, quitaban su mirada de Él, y dándoles Dios aún de lo mejor. No era cualquier cosa la que les proveía, les prometió una heredad que también nos es prometida a nosotros. Miremos Isaías 63.
Isaías 63. Y miremos la misericordia de Dios, la piedad de Dios hacia su pueblo. Isaías 63, 7 en adelante. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel. Les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. No se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. Pero el Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle, así pastorea a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. Y vemos cómo Dios es misericordioso. Dios tiene multitud de piedades. Dios es bueno. Dios es bueno. A pesar de la dureza, a pesar de la rebeldía, a pesar de que el pueblo de Israel olvidaba. El pueblo de Israel se desviaba, pero Dios permaneció fiel. Está hablando de que va a enviar un Salvador. Está hablando de que va a enviar una promesa. Isaías 9, del 6 al 7, está hablando de ese Salvador. Está hablando de esa promesa. Isaías 9, 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Él promete un Salvador. Él promete revelarse. Él promete ahora ser Padre eterno por la eternidad. Pero ¿salvos de qué? ¿Ser salvados de qué? ¿Solamente ser salvados del enemigo? ¿Solamente ser salvados de morir en el desierto? ¿Solamente salvados de padecer hambre? ¿Solamente ser salvados de la angustia? ¿Salvos de qué? Recordemos que en Génesis 1, Dios le da un mandamiento a Adán. Y Dios le dice, lo saca al huerto de Edén y le dice a Adán, de todo árbol que hay en el medio del huerto puedes comer, menos del árbol de la vida del bien y del mal, porque el día que de él coma, ciertamente morirás. Pero morirá ¿cómo? Espiritualmente. Porque Adán siguió vivito y coleando, Adán tuvo 2 hijos, Adán luego salió. Adán siguió físicamente, pero ¿qué pasó? ¿Qué murió? Su espíritu. Murió su espíritu. Por eso todo el pueblo de Israel, y de ahí en adelante, Romanos 5:12, ya lo vamos a leer, nos está hablando de ello. ¿Y qué pasó cuando Adán vio que había cometido el pecado, que había desobedecido el mandamiento y escuchó la voz de Dios? ¿Qué dice la palabra ahí en Génesis 2? ¿Qué hizo Adán? Corrió a esconderse. Adán por primera vez se siente desnudo, se siente indigno. Eso hace el pecado en nosotros, nos hace indignos, nos hace
ver desnudos delante de Dios. Nuestro espíritu es el que está en esa condición, desnudo, hambriento, sediento, en oscuridad, ciego. A partir de ahí, y ese Salvador que nos está prometiendo aquí en Isaías 9, es ese niño, es ese Salvador, ese es Jesús. Esa es la promesa, esa es la salvación para ese espíritu, para esa vida espiritual. Entonces miremos Romanos 5 y confirmamos por la palabra. Romanos 5:12. Y dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿ese es quién? Adán. Y por el pecado la muerte, ¿cuál muerte? La espiritual. Así la muerte pasó a todos los hombres. O sea, ¿hasta dónde? Hasta mí. Hasta cada uno de nosotros. Y aún los que continúen naciendo, hasta todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero Dios dio la provisión, y la provisión es su Hijo. Entonces, ¿de qué manera ahora yo puedo ver a Dios? Entonces, ¿de qué manera ahora yo puedo ser hija de Dios? ¿Cómo ahora yo nazco de nuevo? Juan 1. Ay, se me perdió. Juan 1, 9 al 13 dice, Juan 1, 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ay, disculpe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros nacer de nuevo? Dice que a los que le reciben, a los que creen en su nombre. Y llama mucho la atención, no sé si les ha ocurrido, cuando estamos dando testimonio de esta palabra, las personas dicen, no, pero es que todos somos hijos de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues claro, porque estamos, y no es que esté incorrecto en el sentido de que como hemos sido creados somos hijos, pero espiritualmente no. Estamos separados, ya lo vimos, por el pecado. Estamos muertos, estamos separados de la gloria de Dios. No podemos llamar a Dios Padre en ese aspecto, en ese sentido. Y es el propósito de hoy, que entendamos y vivamos la vida de fe llamando a Dios Padre con toda la certeza, con toda la seguridad. Entonces, démonos cuenta que no es solamente confesando, no es solamente diciendo, sí, yo recibo al Señor, como a Dios como mi Señor y mi Salvador, y ya yo soy salvo, ya tengo la vida. Es más que eso, es toda una vida transformada. Cuando esta luz, cuando esta vida, cuando yo creo, mi ser es transformado. Dice la palabra que entonces no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne ni de varón, sino engendrados por Dios. Nosotros alcanzamos a dimensionar lo que es que Dios engendre su espíritu, que Dios nos dé la vida espiritualmente, que ya no estemos apartados y separados de Él. Cuando eso ocurre en nuestra vida es cambiada, nuestra vida es transformada desde dentro, desde nuestro interior.
Entonces es cuando vamos a poder ver que corren los ríos de agua viva. Entonces es cuando vamos a ver que podemos llevar una vida de fe consistente, una vida de fe que no depende de la circunstancia. Ay, hoy no tengo para pagar el arriendo, ay, ¿qué voy a hacer con esta necesidad? Ay, pero mis hijos, ay, pero no se consigue trabajo. Y nuestra vida de fe simplemente depende de eso. Porque no tenemos la seguridad y la certeza de un Padre que nos ha engendrado espiritualmente, que dio su vida. Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Y recordemos, Nicodemo, un principal de los fariseos, va a Jesús y le dice, oye, tú eres maestro, tú eres como maestro, tú tienes unas palabras que son diferentes. ¿Cómo así? Tú tienes que tener el respaldo de Dios porque tú tienes una palabra que es diferente. ¿Y qué le dijo Jesús? Que era necesario que naciera de nuevo. Claro, él le dijo, y razonando con su mente, pues, Señor, ¿y cómo va a volver yo al vientre? Siendo viejo, ¿cómo va a volver al vientre de mi madre? Eso no le cabe en la cabeza a nadie. ¿Cómo así? Y Jesús le dijo, has de nacer del agua y del Espíritu. Es del agua y del Espíritu que hemos de nacer. Yo no sé si cada uno de los que estemos aquí hoy sepa que ya nació o no ha nacido de nuevo. Y entonces, en esa medida, podemos llamar a Dios Padre. Si no hemos nacido, pues tenemos la forma. Creamos en Jesús, que es el Hijo de Dios, que descendió del cielo, habitó en medio de nosotros. Dice Efesios que Dios mismo descendió, se hizo hombre por causa nuestra, para darse a conocer. Si yo creo en ese hecho, si yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario, lo estamos recordando. Y padeció en esa cruz, dio su vida para perdonar ese pecado de Adán, ese pecado que llevamos en nuestro espíritu por la causa por la cual estamos muertos. Si yo creo que Jesús pagó por mí, que Él me limpió, que Él me lavó, que ahora me ha dado la vida. Y no solo eso, resucitó. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, que no se quedó en esa cruz, que no se quedó, al tercer día resucitó y ahora ascendió y está a la diestra de Dios Padre y aún no queda ahí, regresará, porque su palabra se cumple. Hemos visto y podemos de Génesis a Malaquías en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios cumplió cada palabra. Él es justo y Él es recto. Y no se olvidó de su promesa. Él no miente, Dios es inmutable. Así que, acordémonos también en Lucas, veamos Lucas 15 más bien, que lo dice mejor la palabra. Lucas 15, el hijo pródigo. Lucas 15, 20 al 24. Yo recuerdo que tenía como 6, 7 años y hice una dramatización en el colegio y fue acerca del hijo pródigo. Y yo, en estos días, viendo la prédica, yo decía, yo no sabía, o sea, estaba lejos de imaginar lo que estábamos dramatizando, lejos de imaginar lo que estaba dramatizando. Pero hoy la palabra, esta palabra, que hace muchos años atrás dramaticé, hoy me ha dado la vida. Y hoy mis ojos han sido abiertos y puedo entender la palabra. Miremos lo que dice entonces Lucas 15, 20, 24. Entonces recordemos, ¿no? El hijo pródigo le dice a su papá, dame mi herencia, yo quiero irme, yo quiero vivir mi vida, dame lo que me pertenece, y el padre se la da. El padre se la da. ¿Y qué pasa? Él va, la gasta como quiso, él usó su voluntad para ello. Y cuando se dio cuenta que le hacía falta, cuando le dio cuenta que ya estaba necesitando, cuando dio cuenta que ya no le quedaba ni un pesito en el bolsillo, los amigos ya, ¿qué hizo? Dijo, recobró el buen juicio, ¿no? Dijo, en la casa de mi padre, aún los jornaleros tienen comida, tienen bebida, tienen un sitio donde dormir. Y yo viviendo aquí con los cerdos, comiendo algarrobas. ¿Y qué decidió? Regresar
regresar a su casa, regresar a su padre. Y leamos lo que dice entonces el verso 20 al 24 cuando el padre lo ve. Y dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Cómo dijo el padre que estaba su hijo? Que estaba muerto. El hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo. El hijo pródigo es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que estaba muerto. Pero cuanto hemos hecho el alto en la vida, esa circunstancia que tal vez cada uno vivió, o tal vez cada uno no sé cómo fue su llegada a los pies de Cristo, o quién lo invitó en esta mañana, pero en ese momento dijimos, yo necesito de Dios. Yo necesito volver a la casa de mi padre. Tal vez no entendemos, no dimensionamos la decisión que estamos tomando cuando desechamos todo, bajamos nuestros brazos, tal vez nos arrodillamos, tal vez nos rendimos y en ese momento decimos, necesito de Dios. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Reconocer que necesitaba de Dios, de su papá, de regresar a su casa. Y entonces, ¿qué dice? Este hijo que era muerto ha revivido. Ha revivido. Y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Y qué hizo este papá cuando lo vio? ¿Qué le dijo a los jornaleros que hicieran? Que le trajeran el ¿qué? El mejor vestido. El mejor vestido. ¿Y qué mandó también? Un anillo. También le puso calzado. Y también mandó que mataran el becerro gordo para hacer fiesta. Y vamos a ver ahora cómo Dios esa misma provisión nos las está dando a nosotros espiritualmente. Cómo el Padre nos está dando esa provisión a nosotros también. Miremos Juan 14. Juan 14. Del 5 al 10. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha enviado a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, podemos ver este Padre. Si nosotros creemos en Jesús, si nosotros tenemos la palabra de Jesús, hemos visto al Padre. Por eso de ahí la importancia de nosotros conocer la palabra, conocer las palabras de Jesús, conocer el mandamiento. Porque si yo conozco a Jesús, he visto al Padre. Y fíjense que no solamente Tomás, sino también Pedro le pregunta,
Sí, pero muéstranos al camino, yo quiero vivir, yo quiero regresar al Padre, yo quiero ir al Padre. Claro, ellos también anhelaban, pero no sabían el camino, no sabían cómo. Y Jesús les está diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esa vida que nosotros necesitamos, que mi espíritu necesita, está en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros debemos entender, cuando un bebé es engendrado, es más, o sea, puede la mamá al mes, tal vez, mes, 2 meses, ya nos enteramos que estamos embarazadas y vamos, le contamos al esposo, estoy embarazada. Eso es la felicidad en la casa, ¿sí o no? Bueno, cuídate, duerme bien, come bien, ven, si no está afiliada, ven, tienes que afiliarte, busquemos la mejor prepagada. Aún ese bebé no ha nacido y ya están pensando, oiga, tenemos que sacar una póliza para el estudio, para la educación del bebé, tenemos que hacer una provisión para su educación. Porque es que un hijo, cuando es engendrado, es hijo desde que es engendrado. Y empieza a recibir ya esos beneficios de su padre, inmediatamente. Es más, nace y entonces podríamos decir, bueno, es que yo llevo tan poco en mi vida de fe, o acabo de llegar, o sea, no lo conozco, no conozco a ese padre que me están hablando, obvio, pero ¿sabe qué? Ya es hijo, porque ¿será que es que ese bebé que tiene apenas unas horas de nacido llora y los papás dicen, ay, no está tan chiquito, ay, ni lo miro, no, medio llora ya, ay, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene? Cambiémosle, ¿tendrá hambre? ¿Estará mojado? Claro, ese desvelo por suplir sus necesidades. Ese desvelo porque ese bebé tenga todo lo que necesita. Y miren, nosotros tenemos 3 hijos. Y su papá ha sido un papá proveedor 100%. Cuidador de ellos 100%. Y a mí me llama la atención que ellos nunca se levantan preocupados. Ellos viven relajados. ¿Por qué será? Porque ellos saben y confían que la luz está apagada, el agua está apagada, la comida, solamente se sientan y hoy ¿qué vamos a desayunar? Frescos. Nunca están pensando al fin de año, ¿será que mi papá el otro año me matricula otra vez? ¿Será que me compra los útiles este año? ¿Será que...? Nunca piensan en eso, porque son hijos, porque tienen la provisión de un papá que es recto, que es justo, que sabe lo que le corresponde. ¿No hará más nuestro Padre Dios que está en el cielo? ¿No sabrá nuestro Padre que está en el cielo de qué estamos necesitados? ¿Cuál es nuestra necesidad? Entonces, hemos de entender que una vez, yo creo que una vez tengo la vida, soy hijo desde ya. Yo no me sé toda la palabra. Yo no me sé los textos, yo necesito de tenerlos escritos para poder ir y buscarlos. Pero de una cosa debemos estar seguros, y es que tenemos la vida, que tenemos la relación con Dios, que hemos nacido de nuevo. Y en esa medida vamos a tener los beneficios, vamos a tener las misericordias, las multitudes de piedades de Él, principalmente por nuestro espíritu. Entonces vamos a ver ahora, ¿cuál es ese vestido? Ahora, ¿cuál es ese vestido? Ahora, ¿cuál es ese pan? Ahora, ¿cuál es esa agua? Ahora, ¿cuál es ese calzado que Él nos provee? Así que miremos Juan 6. ...41 al 51. Y este suceso ocurre luego de que Jesús alimenta a los 5,000, luego de que multiplica los panes y los peces. Y la gente seguía buscándolo, la gente iba detrás de Él. Y Él les dice, bueno, vamos a leer. Juan 6, 41 al 51 y dice: murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho, yo soy el pan
que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Y Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo les resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Y el 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Y es que Jesús mismo está hablando. Claro, todo el Antiguo Testamento, dice la palabra, es sombra de lo que había de venir. Así que ese maná que descendió del cielo era sombra de Jesús que venía del cielo. Pero ese maná vino para suplir la necesidad de la carne. Ahora Jesús, el maná que viene del cielo, el pan de vida, viene para suplir la necesidad, pero ¿de dónde? La del Espíritu. Porque dice Jesús allí también más adelante, el Espíritu es el que da la vida a nuestro espíritu. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que cada vez que yo leo la palabra, cada vez que yo tomo la palabra, se hace vida en mí, en mi espíritu. Y ahora es que puedo tener entonces esa vida espiritual, esa relación con Dios. Y hagamos tal vez un inventario o un alto en ese momento y pensemos, cómo es nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios ahora y cómo era antes. Si no ha sido diferente, si no ha sido realmente transformada, si hemos nacido, si hemos entendido que somos hijos de Dios, porque no fuimos engendrados de carne ni sangre, sino engendrados por su Santo Espíritu, porque hemos creído a la palabra. Es creyendo a la palabra como yo ahora puedo tener esa vida. Y como ahora, fíjense, y él dice, Moisés murió, sus padres murieron, pero el que come de este pan vivirá eternamente. Pues claro, este cuerpo va a volver al polvo de la tierra. Por más que lo cuidemos, por más juiciosos, por más que nos alimentemos bien, va a volver al polvo de la tierra. Pero el espíritu, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar? Miremos cuál es el agua que Él nos proporciona ahora. Juan 7. Hay a la vueltica de la hoja. Juan 7, 37 y 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán los ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Ahora, ¿cuáles son esos ríos de agua viva? Ahora es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Por creer, por tener el nombre de Jesús en nosotros, en nuestro espíritu. Ahora viene el Espíritu de Dios sobre nosotros. Y dice que nunca más volveremos a tener sed. Y acordémonos cuando tuvo el encuentro con la mujer samaritana. Y él le dijo, dame de beber. Le dijo, pero tú no tienes con qué sacarla. ¿Cómo la vas a sacar? Y como tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana. Y él le dice, si supieras quién es el que te pide de beber,
tú le pedirías a Él y Él te daría. Le dice, si conocieses el don de Dios, o sea, si conocieses el regalo de Dios, tú me pedirías y yo te daría el agua de la vida. Nunca más volverías a tener sed, nunca más. Entonces ella, claro, ella con sus ojos de la carne y como mujer altamente emocional, dijo, ay, sí, yo quiero esa agua para no tener que venir aquí más al pozo. Claro, ella estaba viendo con los ojos de la carne, para suplir la necesidad inmediata, su necesidad próxima. Imagínese ir a conseguir agua a un lado, tremendo, ¿no? Hoy solamente abrimos el grifo y ya tenemos agua ahí. Yo no me imagino cómo era eso. Entonces, claro, ella dijo, ay, pues sí, que me dé agua para ahí cerquita a mi casa donde yo la pueda sacar y tomar. Él no se estaba refiriendo a esa agua. Se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Entonces, por eso dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces démonos cuenta, ahora tenemos pan, ahora tenemos vida, también necesita, el cuerpo espiritual también necesita del agua, también necesita del Espíritu Santo. También necesita que corra de nuestro interior, que salte para vida eterna, que también ese río otro pueda venir y beber de él. Y gracias Dios por el privilegio que nos da ahora de predicar su palabra, de dar testimonio. ¿Y por qué es? Porque están corriendo los ríos de agua viva en nosotros. Por eso podemos llevar a otros a los pies de Cristo. Por eso podemos dar ahora testimonio de Él. Miremos cuál es el vestido que ahora nos da como hijos que hemos regresado a Él. Apocalipsis 3. (17 y 18). Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Se acuerdan que una vez Adán pecó? ¿Qué hizo? Se escondió, ¿verdad? Y se sintió desnudo. Así estábamos nosotros, desnudos. Y está diciendo Jesús, no porque te hayas enriquecido, no porque tengas muchas cosas, claro que sí. Claro que sí, es necesario el que estudiemos, el que nos preparemos, el que trabajemos, pero eso no lo es todo. Eso no lo es todo, porque podemos ver como muchas personas, y a mí también eso me llama la atención, gente que yo veo y digo, oye, pero tiene toda la riqueza, puede comprar todo lo que quiera, puede viajar donde quiera, puede hacer lo que quiera, tiene hasta fama, o sea, gente que lo sigue, y no es feliz. Es más, muchos se suicidan, lo vemos, ¿no? Hoy en día la solución es el suicidio. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque hay dentro un espíritu que está desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero que Jesús nos viste. Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Y nosotros dejamos de sorprendernos. No es que lo hagamos de una manera religiosa, pero sí dejamos de sorprendernos de la palabra. Miren, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Isaías 53 detalla cómo fue molido por nuestro pecado. Cómo fue latigado por nuestro pecado. Hasta la última gota de su sangre derramó en la cruz. Y quizá y en la religión y en la tradición en estos días recordamos, ay sí, pobrecito, y vemos las películas y ay, tremendo, y pobrecito. Pero ahí se queda todo. No entendemos que por esa muerte ahora somos vestidos, su sangre ahora nos cubre, ahora podemos ir delante del Padre.
no nosotros. Va adelante Jesús y vamos nosotros a presentarnos. Por eso dice, en el Padre Nuestro, por eso oramos, Padre Nuestro, Padre de Jesús y Padre Nuestro, también es nuestro Padre. Por ese sacrificio en la cruz, porque ahora nos ha vestido, ahora nos ha dado salvación. Ahora, aunque este cuerpo vuelva al polvo de la tierra, viviremos eternamente. El que cree en mí, dice Jesús, tiene la vida. El que cree en mí vivirá eternamente. Y esa es la eternidad que debemos anhelar. Esa es nuestra esperanza como creyente ahora. Y como decía Job, aunque él me matare, en él esperaré. Y le quitó todo. Le quitó todo. Hijos, mujeres, sus pertenencias, se burlaban. Y siempre esperando, y siempre confiando. Y él apenas tenía la sombra. Nosotros tenemos ahora el testimonio, porque Jesús ya se manifestó. Ese niño, ese consejero admirable, ese Padre eterno, ya se manifestó. Ya habitó en medio nuestro. Y nos ha dejado su palabra. Ahora el Espíritu Santo nos da testimonio de que Él vive, que Él reina, que Él es Dios. ¿Y cuál es ese calzado que ahora nos coloca? Efesios 6. Y siempre se me pierde. Efesios 6, 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ahora el calzado es llevar la palabra. Ahora el calzado es dar testimonio de Él, del Dios que nos ha dado la vida, del Dios que es eterno, del Dios que vive, del Dios absoluto. Ese es nuestro calzado. Apresto significa la disposición, la preparación. ¿Quién me enseña? Y lo leímos en Isaías, y también el Salmo nos habla, el que leímos. Todos seremos enseñados por Él. Todos seremos enseñados por Él. Todos seremos preparados por Él para llevar esa palabra, para darlo a conocer. Ese es nuestro calzado. Es que imaginémonos por un momento caminar descalzos, nada más de aquí a la esquina. Más nosotras las mujeres, ¿no? Que nos quejamos por todo. ¿Cómo sería eso? O por un sitio pedregoso, hay vidrios, hay piedras, hay... Si yo voy calzado, ¿qué pasa? Resisto más, ¿verdad? Y ojalá bien cómodos esos calzados. Si voy calzada, resisto. Si voy llevando la palabra, mi vida espiritual se sostiene. Por eso nosotros dependemos ahora de hacer la voluntad del Padre, y es dar ahora a conocer a Jesús. Es dar ahora a conocer al Dios vivo. Y ese es el calzado que pone. Ahora ya podemos entender, tal vez un poco más, qué significa el pan, qué significa el vestido, qué significa el calzado, qué significa el agua. Y teniendo estos argumentos, mire, Dios lo ha dado todo. El Dios absoluto, el Dios que creó todo esto que vemos de lo que no se veía. El Dios que es el mismo, dice la palabra, es el mismo ayer, hoy y siempre. El Dios que es inmutable, no cambia, o sea, Él no depende de emoción. Él simplemente, Él es. Ese Dios es nuestro Padre. Ese Dios, ahora, naciendo de nuevo, dándole la vida a nuestro espíritu. Por eso la prédica se llama afanémonos por nuestro espíritu. Afanémonos por nuestro espíritu. Lo único que Dios nos está pidiendo ahora a nosotros, y dice Malaquías 1:6, que si el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor, entonces ¿dónde está la honra de Él? Entonces ¿dónde está el temor de Él? Si ahora entendemos que sin merecer nos ha salvado,
que sin merecer nos ha vestido, que sin merecer nos ha dado vida eterna. Ahora lo único que nos resta es rendirnos, es darle a Él toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Alguien me decía, entonces ahora para yo servirle a Dios tengo que retirarme de trabajar. Entonces tengo que dejar de hacer la vida que yo llevo. En cada momento y en cada lugar hemos de dar gloria a su nombre. Hemos de dar testimonio de Él. Hemos de, todo mi ser se rinde. Ya no dependo de mis emociones, ya no dependo de mi capacidad, ya no dependo de las circunstancias. Y miremos Mateo 6. Ahora sí vamos a la prédica. ¿A quién está hablando Jesús allí en Mateo 6? Jesús se está dirigiendo a sus discípulos. No está hablando a todo el mundo. Está hablando específicamente a los discípulos. Entonces les dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es que cualquiera de nosotros por nuestra vida física, así sea desnudo o no, pero que tengamos la vida, que mi cuerpo esté vivo, que esté sano, que yo pueda respirar. Así sea desnudo, pero que tenga la vida. ¿No es más importante? Entonces, la vida que el vestido. ¿No es más importante entonces el cuerpo que el alimento? Mirad pues, el verso 26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, ni trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y así la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste. Así no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Es que podemos ver y podemos imaginar un pajarito. Vuelan y van y vienen. O hemos visto algún pájaro estresado, no sé, hoy también se estresan los pájaros, ¿no? Por estar en cautiverio. Pero no están pensando, ¿y mañana qué comeremos? ¿Y mañana? ¿Y mis hijos dónde van a estudiar? ¿Y los huevitos quién me los va a cuidar? Claro, y dice, ¿y no los cuida vuestro Padre? Claro, Padre porque los ha creado y los cuida. Y dice la palabra que se venden aún por un poco de dinero en el mercado. Y ninguno de ellos cae en tierra sin que su Padre los cuide, sin que su Padre tenga cuidado de ellos. Y dice, ¿no valemos mucho más nosotros? Y no valemos mucho más nosotros no es solamente porque, ay, tan linda yo, y es que yo como soy tan santa, tan recta, tan buena, sí, como, ay, yo he sido transformada. Valemos es porque de la creación, de los seres vivos creados, solo a nosotros, a la raza humana, al hombre, dio su espíritu. Esa es nuestra validez. Por eso valemos más que los animales. Por eso es sobre la creación, por eso estamos nosotros. Porque nos ha dado su espíritu, porque necesitaba una descendencia a través de la cual viniera su Hijo. Ese es nuestro valor. El que nos ha elegido para que tengamos la relación con Él, tengamos la comunión con Él, de Padre, Padre nuestro, que todo lo provee. Dice el 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Claro, los gentiles era el pueblo que no tenía, que no era el pueblo de Dios. Los gentiles es el mundo. Y nosotros vemos
el mundo se afana por las mismas cosas. ¿Cuál es mi afán hoy? Hoy, 5 de abril, ¿cuál es mi afán? ¿Cuál es mi afán hoy? ¿Cuál es mi angustia? ¿Cuál es esa necesidad que está ahí, que me atormenta, que me oprime? ¿Cuál es mi necesidad hoy? ¿Es al alimento? ¿Son los recibos que no he pagado? ¿Es esa necesidad que hay ahí que me apremia? ¿Es el problema con mi hijo? ¿Es la necesidad del estudio? Bueno, no sé, cada uno tiene su... Pero vuestro Padre Celestial, sabes que tenemos necesidad de todas esas cosas. ¿No hará Dios bueno en cada una de esas necesidades? ¿No hará Dios en cada una de esas necesidades? Él no miente, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice, continúa Jesús diciendo en el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Para nosotros eso debería ser la añadidura, es que no debe interesar. Dios suplirá. ¿Qué sí debemos hacer? Claro, orar. Por nada estáis afanosos, sino buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, por nada estáis afanosos, sino buscad en oración, en ruego, en súplica, clamando a Dios por esa necesidad. ¿Y Dios qué hace? Obra. Dios qué hace? Suple. Pero si 100% y nada más le doy la prioridad a esa necesidad del cuerpo, a esa necesidad del alma, y a la necesidad del espíritu, y al afán del espíritu. Y el 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán, su propio mal. Y es que Dios nos está dando hoy a conocer que no debe haber temor. Dice la palabra que el reino de Dios no consiste en palabra, el reino de Dios consiste en poder. Dice primera de Corintios 4, también dice en Romanos 14 que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, porque muchos dicen, ay no, el reino de Dios no, entonces que yo ande súper bien vestida, que yo ande en carro, que tenga todo lo que necesito, o sea, todo lo material y todo lo de este mundo. Pero no consiste en eso. El reino de Dios consiste en justicia, paz, gozo del Espíritu Santo. Y si nosotros hemos nacido de nuevo, si nosotros ahora entendemos que por creer en Jesús tenemos la vida y hemos nacido, nuestra vida espiritual, nuestra vida de fe no debería estarse comportando de esta manera. Porque entonces quiere decir que estamos dependiendo de la circunstancia, quiere decir que estamos dependiendo de nosotros mismos quizá, o de los demás. Nuestra vida depende de Dios Padre, que nos ha engendrado, que nos ha hecho nuevos, que nos ha vestido, que nos ha dado salvación. Entonces yo podré ahora, y como dice el Salmo, entonces seremos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, cuyo fruto a su tiempo será dado y su hoja no cae. Y si nosotros no entendemos que somos hijos de Dios para vivir esa vida de fe, para echar fuera demonios, para orar por los enfermos, para que las señales nos sigan, vamos a seguir la vida de fe fluctuante como niños. Y debemos entender que Dios es Padre, porque nos ha creado espiritualmente, nos ha engendrado espiritualmente, porque ahora creemos en Jesús, porque ahora tenemos esa vida abundante que fluye de dentro, no de afuera y dependiendo de las circunstancias. Así que si algún afán en este momento debe ser por nuestro espíritu, si alguna necesidad debe ser por nuestro espíritu, si algún clamor debe ser por nuestro espíritu, para que el Dios absoluto supla esa necesidad y cubra todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Así que vamos a orar, pidiéndole a Dios que nos ayude y que cada día más
podamos entender lo que significa. Hoy estamos celebrando la cena. Y dice él, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Para los judíos era trascendental el cenar, el comer, el compartir la cena con alguien. Y ahora Jesús, por ser sus hijos, nos invita a que comamos y nos sentemos a su mesa con él. Así que oremos y clamemos en este momento para que entendamos y podamos vivir esa fe como hijos, nuestra vida de fe como hijos de Dios, creyendo su palabra y viviendo la vida de fe con toda potencia y con toda alegría y gozo. Así que oremos. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Por favor, obra con poder sobre nuestro espíritu, Señor. Obra con poder. Llénanos de ti, Señor. Anhelamos más de ti. Te pedimos ahora en el nombre de Jesús que nosotros podamos vivir la vida de fe abundante, Señor, la vida espiritual abundante, creyendo, Señor, que tú eres Dios, que nos has vestido, que nos has lavado, que nos has dado pan, que nos has dado agua, calzado a nuestros pies, anillo, que significa la autoridad que ahora tenemos en el nombre de Jesús. Así que por favor, obra con poder en cada uno de nosotros, Señor, para que una vez salgamos de este lugar, podamos llevar testimonio tuyo, podamos declarar que somos ahora hijos de Dios y gozarnos y darte a ti, oh Dios, toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el reconocimiento al Dios absoluto y soberano. Así que por favor, obra con poder y bendice nuestro espíritu, Padre, y ayúdanos en nuestra vida de fe, Padre. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús.